Con permiso, vale. Una pregunta, ¿cómo activaste lo de que teníamos que aceptar las personas conforme vayan entrando? Es que como no es la hora, para que no. Sí, sí, para que no pase esto de Seguridad. sí, 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 seguridad. Y Listo. Sí, entonces, si quieres, profe, podrías empezar. Ahí conectar la compu. ¿Sí? Ok. El profe va a estar presentando, entonces creo que es mejor instalar. Vamos. Y supongo que él va a conectar la compu de él. sí, correcto. Vamos a ver. Lo de la reunión. A eso es lo que estoy pensando, porque si va a conectar la compu de él, los que entren virtual no van a poder ver lo que está ahí. No, se enfoca. Se enfoca la cámara, digamos, allá. ¿Será? No se va a ver Es que sí. Sí, se va a ver. por interferencia, por movimientos y todo. Y es que lo mejor es que Ahí se enfoca el profe. De que se metan overlay ahí, no puede. que O que el cable se no mete en llega. la compu azul. Sí, también. Así. Sí. Pero Esa creo que es la mejor idea. Tienen que cambiar ahí. ¿Cómo? Cambiar eso para ponerlo a la compu. No, porque comparte pantalla. Sí. Sí, que él sea el que comparta pantalla directamente. Sí. Entonces sí dejamos la camarilla ahí, tal vez para que no se les descargue. Exacto. El profe, es hay que leerlo porque parece no. No, nadie viene. No viene ninguno que presente. Yo creo que todo siempre nos va a tocar con el mismo, ¿no? Javier? Sí. Ajá. De ahí, yo no creo que vaya a tomar, Yo digamos, tampoco creo que pero la otra cosa es que no sé si van a dar otra lista, porque ya está. cierto. Ah, bueno, no, yo creo que ya viene. Ah, ok. Y yo, Lo invocamos. estábamos hablando de eso. Eso, No sé si hay que entregarle de una vez. No, al final, Al final. el otro taller tiene una hoja blanca. Sí, no, por aquí atrás. Bueno, si no se llena, claro. Sí. Si no se llena, la hacen de Sí, no, eso hicimos la vez pasada, digamos. Ah, Todos los que venían virtual. ok, sí, perfecto. Aquí sí puede hacer lo mismo. Si no, para un taller como también hay. Pero si no tengo la. Sí, si no una hoja rayada o algo así. Ya casi son las dos, ¿verdad? Sí, ya ya. están iniciando. Creo que lo que Sí, estamos hay viendo que. es que si podrías conectar a la reunión de Zoom como para compartir pantalla, porque es que las personas se van a conectar a esta reunión y nosotros somos los hospedadores. Ok. Cualquier cosa en línea está en Global UCR. Sí. Vamos a ver, la maestra aquí. Puedo escuchar bastante bien. Tan estable, cerrada, red inalámbrica. Dale.
Recording in progress. El mouse para silenciar el- ajá, duplicar pantalla. Ok. Ah, ok, por ahí. Entonces, los que van virtual. Sí, pero Ya estoy habilitado para compartir. Correcto, creo que sí, vamos a ver. Vamos a probar. De pronto podría dar un chancito acá para Sí. Disculpa, Moni. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Ujú. Bueno, ¿estás para compartir? ¿Conectaste el HDMI o lo dejaste en la computadora? Este, no, sí está aquí. Entonces, es que no se está proyectando. Tal vez hay que configurarlo en... No, no está conectado todavía. A ver, ok. Necesito estar en HDMI. A ver. Está para esta. Perdón. Está para Sí. Entonces aquí... en HDMI. Uso que seleccione y entrar. En HDMI. Probablemente es aquí esta computadora que Sí, va a ser puede ser configurada. Ujú. Duplicar. Ujú. Si le dan ampliar, igual. Para- Duplicar. Bueno, depende de qué quiere uno. Sí. Sí. Duplicar creo que sería lo mismo. Ujú. Ampliar es para tener los monitores. Buscando todas las fuentes. Enseñar. Es aquí, aquí.
¿Pero aquí puedo mandar un mensaje? Creo que yo estaba abajo. Me Ah, parece que la podía ya. No, profe, igual podríamos intentar comenzar y ahorita vamos a ver cómo solucionamos este problema. Sí, Entonces vamos a hacer una pequeña presentación. gracias. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿verdad? En este taller. Muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces, para darles una pequeña pincelada, ¿verdad? El profesor es Kenneth Ordóñez Lacayo. Trabaja en la Universidad de Costa Rica y es licenciado en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Costa Rica y egresado de la maestría académica en matemática con énfasis en matemática educativa. Experiencia en docencia de más de 18 años en instituciones que incluyen enseñanza media pública y universitaria, tanto de públicas como privadas. Las áreas de experiencia son la evaluación educativa y el uso de tecnologías para la enseñanza. Muchas gracias y te doy paso. Sí, gracias. Estamos aquí probando cómo le explicamos. No, Sí, sí. Listo. Ahora sí. Les decía entonces que esto está diseñado para hacer un taller, pero no tenemos los dispositivos, pero tal vez pueden ingresar a uno de los dispositivos o una de las páginas que puede uno compilar en LaTeX. En realidad, básicamente cualquier compilador debería funcionar. Vamos a tener dos partes. Hoy vamos a trabajar principalmente en lo que tiene que ver con los dibujos más básicos y algo de funciones, digamos. Y para la sesión de mañana ya sí trabajaremos con otras figuras ya más geométricas, círculos, cuadrados, tal vez experimentar con un poco de 3 dimensiones incluso. También, como es un taller, estaba planificada una práctica. Vamos a ver cómo nos va porque no todos tenemos dispositivos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Seguro no van a tener quiz entonces al final. Mejor, dice. A ver. Ok, básicamente vamos a trabajar lo siguiente. Primero vamos a utilizar el paquete TIX. Hay varios para hacer gráficas. Este es uno de los que existen y este es el que vamos a utilizar. Este lo trabaja GeoGebra también. ¿Se recuerdan? Probablemente en sus cursos, me imagino que ya llevaron lápiz en alguna medida. Entonces, probablemente les enseñaron cómo exportar imágenes, de GeoGebra a lápiz. Y eso genera una calidad bastante decente. Sin embargo, uno no puede manipular tan fácilmente algunos aspectos como el tipo de letra, los colores. Y, por ejemplo, el tipo de letra, si uno como docente, por ejemplo, a veces tiene adecuaciones de algunos estudiantes que dicen que el examen tiene que ir en Arial 14, negrita. Y entonces eso no es tan fácil de hacer en GeoGebra. Pero entonces nosotros podemos tener la libertad de manipular ese tipo de objetos de la letra que van a aparecer en las figuras. Entonces, precisamente esa es una de las razones por la cual usamos el paquete TIX, aprovechando también todas las herramientas que incluye LaTeX, que uno puede hacer precisamente una presentación como esta, que está diseñada en LaTeX, puede hacer documentos, libros, carteles, póster, precisamente para simposios. A veces hay una sección de póster y lo que uno gana con los pósters diseñados en LaTeX es que LaTeX genera un documento vectorizado. Entonces, cuando uno lo lleva a imprimir, no va a tener problemas de resolución, a diferencia si lo hace en otros documentos, en otros formatos, digamos.
y no todos los programas son compatibles con la simbología matemática. Entonces ahí es donde nosotros ganamos. Y vamos a, como les decía, vamos a ver algunos elementos básicos hoy. Vamos a comenzar de lo más básico de la geometría, con puntos, cómo graficar puntos. Luego vamos a pasar a rectas y sus subconjuntos, poligonales y algunas gráficas de funciones. E incluso vamos a tratar de ver algunas áreas entre curvas. Ok, eso es lo que vamos a ver. Entonces, les decía que según esa agenda podemos hacer dibujos desde simples hasta muy complejos. La medida por omisión que utiliza este paquete es 1 centímetro. Algo muy importante. Este paquete tiene algunas limitantes. De hecho, hay algunos paquetes que no son compatibles entre sí en látex. Cuando uno comienza a usar un chorro de paquetes, mi recomendación es que los pongan en orden alfabético. Porque, por ejemplo, a veces a uno le piden ayuda y le mandan un archivo de látex y la codificación vienen un montón de líneas y un mismo paquete está llamado 3 veces. Y entonces después uno no lo puede, uno dice, qué extraño, porque no lo está compilando. Y es porque 10 o 12 líneas después está otra vez el paquete. Entonces ya no estaba haciendo lo que uno necesitaba, porque precisamente recuerden que en LaTeX el orden de los paquetes influye en qué va a ser y qué no. Si nosotros le pedimos una librería en un paquete específico, una línea, y resulta ser que después, 12 líneas después, está sin esa librería, entonces ya comienza a darnos problemas, digamos, o que cambie la librería. Entonces, algo muy importante con el paquete TIX. Tiene que estar antes que el paquete Babel, que lo usamos mucho para que nuestros documentos aparezcan en español, y ahora que se utiliza mucho, particularmente cuando somos de formación docente, educación matemática, para hacer bibliografías con APA, APA tiene que estar después de este paquete también, del paquete TIX. Incluso APA tiene que estar después del paquete Babel también, porque tiene algunos APAs, paquete APAs de citas, tiene algunos elementos que se traducen a distintos idiomas. Entonces uno tiene que declarar el idioma antes de que se configure el paquete de APA para citas. Entonces, esos son algunos de los paquetes que yo utilizo. Normalmente en mis documentos utilizo unos 12, 15 paquetes. Los pongo en orden alfabético, pero entonces los pongo en alfabético y Babel obviamente le toca estar antes de TIX, si está en orden alfabético, ¿verdad? Pero entonces lo que hago es ocultar Babel y digo que ese está después del paquete TIX, precisamente, que es una de las necesidades que se tiene. Eso ayuda a tener mucho orden. El orden es muy importante en la vida, particularmente cuando uno está programando, que prácticamente el látex es un lenguaje de programación. Uno no escribe en látex, uno programa en látex, ¿verdad? Básicamente. Entonces, hay que considerar eso. Entonces, dos características. Eso, de los muchos paquetes que utilizo, he descubierto que estos dos tienen que estar después de TIX. También hay algunos elementos que no son compatibles con el español. Resulta ser, si ustedes recuerdan, en el español existen unas comillas que se utilizan como, son parecidos al doble mayor y al doble menor. Esa es la comilla en español, ¿verdad? La que nosotros usamos normalmente, es como más inglesa. Pero entonces, resulta ser que para hacer algunas flechas en TIX, usa el símbolo de mayor y menor. Pero entonces, se presenta una confusión con el sistema, porque entonces no sabe si ese mayor y menor lo está leyendo como comillas o lo está leyendo como puntas de flecha. Entonces, hay varias opciones. Una es no usar el símbolo mayor y menor, sino que usar el formato de palabras, o no utilizar ese tipo de flecha, ¿verdad? Porque hay muchas formas de configurar las flechas. Entonces, normalmente si uno pone un solo mayor y un solo menor, con eso debería ser suficiente. Otra forma es declararle al documento que tiene dos idiomas, por ejemplo, que tenga inglés y español, y cuando uno está haciendo el gráfico, declarar el idioma inglés como el idioma principal. Ahí lo que perdemos es lo siguiente: cuando pedimos que la figura esté en idioma inglés, uno pensaría que eso no da mayor problema, pero recordemos que LaTeX, cuando utilizamos el paquete Babel, en español por ejemplo,
Las cifras las pasa, las cifras decimales las separa con una coma, porque es lo del Sistema Internacional de Unidades más usual. Entonces, si nosotros estamos escribiendo un ítem y usamos formato matemático, o modo matemático más bien, y ponemos en la pregunta, en el ítem, un número con decimales, entonces va a aparecer con comas. Y en la pregunta, en la figura, van a aparecer con puntos. Entonces, algunos estudiantes podrían confundirse, ¿no? Entonces, hay que evitar usar varios idiomas en el documento. Pero digamos que uno lo resuelve según las necesidades y según el nivel de formalidad del documento. Recordemos que si fuese un examen, por ejemplo, los exámenes son documentos oficiales porque los sumativos, porque finalmente son los que certifican si un estudiante aprueba o no un curso, normalmente. ¿Ok? Hay muchas formas de trabajar con TICs. En LaTeX hay montones de manuales por todas partes. Uno normalmente asiste a este tipo de actividades para obtener algunas ideas, pero conforme uno va haciendo más dibujos y va avanzando, uno va requiriendo de más cosas. Entonces uno va y busca un manual, por ejemplo, o si ya uno sabe qué es exactamente lo que necesita, entonces uno comienza a buscar en el navegador. Este es un manual básico, digamos, para empezar en TICS. Este funciona, entonces les recomiendo ese. Y eventualmente ahí les dejo mi correo para que hagan consultas cuando lo requieran. Ok, vamos a comenzar como lo más básico. Una vez que estamos dentro del documento de LaTeX, ¿verdad? Donde ya estamos escribiendo el texto, tenemos dos formas de llamar el ambiente TICS. Una es que es el básico. Yo recomiendo cuando es una figura que está dentro de un párrafo, porque es una forma más compacta de trabajar. ¿En qué casos podemos requerir esto? Por ejemplo, cuando necesitamos, un caso donde yo lo uso, por ejemplo, es cuando estoy escribiendo las instrucciones de una pregunta de desarrollo, de composición, perdón, de selección única más bien, y no hay hoja para respuestas, entonces uno dice que hay que marcar una X, entonces uno normalmente pone la X del tipo de fuente. Pero yo como tengo ciertos toques, ¿verdad? Entonces trato de hacer una X más parecida a algo que haría un estudiante. Entonces lo que hago es, en realidad dibujar dos segmentos concurrentes. Entonces, eso es lo que hago. Utilizo esta simbología que es más compacta para dibujar los dos segmentos concurrentes. Aquí puse que X y Y tienen 1 centímetro. Eso no es necesario ponerlo porque son las medidas. Recuerden lo que decían, es la medida que está por omisión. Pero entonces uno puede modificar esas medidas. Uno puede modificar lo que sean en pulgadas, por ejemplo, en milímetros, dependiendo de la precisión que uno desee. O mejor aún, por ejemplo, volviendo al ejemplo de personas que tienen adecuación y les piden un tamaño de letra distinto. Entonces, si a uno les pide un tamaño de letra distinto, es de esperar que la imagen tenga que ser un poco más grande o las líneas un poco más gruesas. También existen en LaTeX medidas elásticas. Los centímetros son medidas absolutas, va a ser 1 centímetro siempre. Entonces, mi recomendación es que si van a tener que modificar imágenes para estudiantes que tienen distintos niveles de visibilidad o que tienen una ponencia como esta y un cartel, por ejemplo, entonces que usen medidas elásticas. Las elásticas pueden ser, por ejemplo, puntos o el tamaño de una X. Recuerden que en LaTeX está la unidad de medida 1X o 1EN, ¿verdad? Que esa unidad de medida es elástica y depende del tamaño de la fuente que uno está utilizando. Entonces eso podríamos decir que es una medida elástica porque depende del tipo de fuente. En cambio, si suponemos que las unidades de esa figura es 1 centímetro y 1 centímetro, pues se quedará como 1 centímetro. Ok, esa es la medida compacta que yo recomiendo para utilizar dentro de párrafos, pero perfectamente se puede usar con los paréntesis, con las llaves, ¿no? La otra forma es esta de acá, que ya es más común como un ambiente, ¿verdad? Donde uno dice, aquí está el inicio, aquí está el final, aquí está la unidad de medida,
Uno también, dependiendo de la necesidad, puede cambiar la escala de las ordenadas y las escalas de las abscisas. Este carácter de techito y la línea vertical es que el sistema que estoy usando en LaTeX para que me escriba la codificación LaTeX y me destaque cuáles son comandos y cuáles no, me genera algunos caracteres, ¿verdad? Como ustedes recordarán, esto que parece como una U cuadrada, llamémoslo así, eso que hay un espacio ahí, ese espacio uno puede dejarlo o no, es opcional. Y este que está aquí, esos tres caracteres, las dos como techos y la línea vertical, ahí hay una tabulación. Esa tabulación no hace falta. Pero uno recordará que en programación hay que tener cierto orden, que cuando uno abre un ambiente hay que cerrar ese ambiente. Entonces, uno deja tabulaciones como para saber que uno ya está dentro de un ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso dejamos esa tabulación. Cuando escribo dibujo ahí es donde vamos a escribir cada uno de los comandos que nos genera la figura. ¿Ya? Esto lo que hace es nada más abrirnos el ambiente. ¿Sí? Como en tabla, por ejemplo, cuando uno va a hacer una tabla, uno dice que aquí inicia la tabla y aquí termina la tabla y dentro le escribe los contenidos de la celda. Aquí es algo análogo. Vamos a ver, parece que hay una consulta. Bueno, por el correo, después se los enviamos. Tal vez nos dejan los correos, los que están en línea, para mandarles después el enlace, por favor. Ok. A ver qué pasó. Ok, listo. Ok. Bueno, nosotros sabemos que no es fácil definir qué es un punto, ¿verdad? De hecho, en los últimos ciclos he estado atendiendo estudiantes de arquitectura acá en la Universidad de Costa Rica. Y, por ejemplo, les decía que uno en realidad nunca puede dibujar un punto, porque un punto tiene área cero, tiene perímetro cero, tiene volumen cero. Uno no dibuja un punto, en realidad. Uno dibuja una representación de un punto. Entonces, esa representación de un punto puede ser un círculo, y a veces uno tiene la necesidad de hablar de puntos abiertos y puntos cerrados, si es que eso se puede decir, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un círculo, y ese es el primer comando que vamos a aprender. Este primero de acá es, bueno, dibujar, ¿verdad? La coordenada que quiero, el círculo y el tamaño. Aquí en el tamaño uno lo puede variar dependiendo del tamaño de la escala de la figura y la escala que están utilizando. Acá está en puntos, por ejemplo. Esa unidad es una de las unidades que yo llamo elástica, porque dependiendo del tipo de fuente, del tamaño de la fuente, el dibujo, el punto va a aumentar o disminuir. En cambio, si yo digo que tenga 2 milímetros, si yo aumento o disminuyo el tamaño de la fuente, no va a variar. Pero cuando son puntos, normalmente varía en función del tipo de fuente. Entonces, yo recomiendo utilizar esta unidad de medida para los puntos. Y dependiendo del dibujo que tienen, el grosor de la línea que están trazando, funciona a 2 puntos o más o menos. Porque a veces si el punto es muy grande, se ve desagradable a mi criterio. Una figura, ¿verdad? Si uno ve un círculo gigantesco y hay una línea delgadita ahí y es el extremo de un segmento, pues no se ve tan bien como uno se encuentra ahí en algunos documentos, por ejemplo. En realidad hay muchas formas de incluir imágenes en LaTeX. Muchas de ellas son más sencillas de utilizar que esta, pero yo comencé a trabajar con esto porque me gusta que la figura quede impecable, digamos, quede muy bien. Precisamente en esta línea, también una anécdota con mis estudiantes de arquitectura. Resulta ser que, como muchas veces sucede con las cátedras, nosotros reutilizamos el material que ha utilizado, que crearon algunos profesores anteriormente. Entonces, a mí me gusta hacer los dibujos a escala también, es otro detalle. Entonces, de repente, uno comienza a trazar un dibujo, un triángulo, por ejemplo, como mis estudiantes, tracen este triángulo, el de esta práctica, y resulta ser que el triángulo no existe. Porque, por ejemplo, tiene la hipotenusa 2, tiene un cateto, un triángulo rectángulo, por ejemplo, tiene un cateto 1, pero el ángulo es de 70 grados.
con 1 y 2, pues le corresponde, es un triángulo especial, le correspondía hacer 60 grados, nunca puede tener 70 grados. Entonces, esa es una de las características que les decía a los estudiantes de los triángulos. Los triángulos son figuras muy rígidas. Con 3 datos, uno tiene básicamente un triángulo único. Entonces, es bueno hacerlos a escala porque uno se da cuenta, si no se da cuenta teóricamente de que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces en la práctica se da cuenta de que lo que existe, de lo que está haciendo, no existe. Y otra situación, yo trabajo también en la prueba de actitud académica, trabajo mucho con el diseño de ítems y sabemos que los ítems tienen que reflejar situaciones reales. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en alguna vez, en algún ejercicio también, de trigonometría, clásico, de ángulos de elevación, ¿verdad? Resulta ser que era un árbol que era casi 100 metros más alto que el árbol más alto del mundo. Entonces, bueno, ¿verdad? A veces nosotros comenzamos a hacer ítems y uno nada más de cambiar los datos, pero cuando uno está trabajando con un problema específico, hay que cuidar de que sea algo más o menos real, ¿verdad? También precisamente esto de los dibujos a escala, en un caso, una estudiante respondió el examen y un edificio como de 5 pisos tenía como 4 metros de altura, apenas le salió a ella, digamos. Y yo traté de hacer todo el dibujo como era, ¿verdad? Un edificio que existe realmente y que la respuesta del ítem era exactamente la altura bueno, una altura aproximada, porque tampoco fui ahí a medir el edificio, ¿no? Pero sí traté de obtenerlo lo más próximo posible. Entonces, precisamente, uno va acomodando el ancho, el tamaño del círculo que estamos representando, el punto, que se adapte adecuadamente al dibujo que queremos hacer. Entonces, si tienen la computadora o si entran a alguno de los compiladores de LaTeX en que están en internet, si compilan a esto, les va a dar algo como esto que tenemos acá. ¿No? Un círculo de 2 puntos de radio. Ok, eso es un punto abierto, ¿verdad? Que necesitamos, por ejemplo, para una semirrecta, para representar una semirrecta o para representar un intervalo que es abierto en uno de los extremos, en una de las fronteras, diríamos más bien, ¿verdad? Después el punto cerrado usamos este otro comando. Además de dibujarlo, lo vamos a rellenar. ¿Sí? Y básicamente es la misma condición. Tiene el mismo centro, tiene el mismo radio. Entonces va a ver más o menos así. Y si queremos ponerle color, acá donde está este espacio, ahí ponemos paréntesis cuadrado y ponemos el color que queremos. Y para eso hay un montón de controladores de color. Sí, montones de controladores. Y resulta ser que dependiendo, por ejemplo, en el caso si uno quiere hacer un póster que sale vectorizado acá, dependiendo de qué máquina lo va a hacer, si está más de la línea de las Mac o de las PC, utilizan RGB o utilizan el de CMYK, creo que se llama. Entonces, a veces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, precisamente otras de las cosas que les decía, una de las ventajas de hacerlo de esta forma es que uno puede utilizar una paleta específica de colores. Por ejemplo, la universidad utiliza una paleta específica de colores oficiales. Entonces, en mis documentos a color, trato de utilizar esa paleta de colores precisamente para que sea, porque son documentos oficiales, ¿verdad? Yo hago muchas de estas cosas pensando en que todo lo que nosotros hacemos en realidad estamos representando a la universidad. Son documentos oficiales normalmente, ¿verdad? Lo que nosotros entregamos, principalmente las evaluaciones. Ok, eso nos permite entonces hacer un punto relleno y ahí podemos ponerle un poco de color eventualmente. La idea era que ustedes fuesen experimentando, fuesen escribiendo cada vez que tenemos esto, fuesen compilando y demás. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Sí, es las circunstancias de la vida. Bueno, pues el compañero que tiene la computadora puede ir intentando. ¿Alguien está tirando un error? Bueno, precisamente esa es una de las cosas que uno considera al momento de dar un taller que tiene que ver con medios informáticos. Y esos son los errores.
Es más, a veces uno puede hacer exactamente lo mismo en computadoras distintas y en algunas ocasiones obtener resultados distintos. Más que todo cuando uno trabaja con métodos numéricos. Bueno, precisamente parte del taller era, bueno, vamos a ir practicando y precisamente ocurren estas cosas y entonces comenzamos a ver, porque muchas veces uno aprende de los errores, precisamente. No sé qué habrá escrito mal. Vamos a ver, creo que hay un mensaje aquí en el chat. Ah, bueno, está lo del correo. Sí. De ahí es. Déjame, bueno, veamos, a ver qué fue lo que hice. ¿Te gusta la traes acá? Usted es una portátil. Y así aprendemos qué tipo de errores aparecen. Precisamente. ¿Qué errores puede? Así es como, ¿qué es lo que omitió? ¿O qué se puede más? Claro, digamos, aquí está, Ajá, ¿verdad? Pero, digamos, vamos a ver. yo puse paquete Pix y paquete Babel, Ujú. pero, digamos, aquí no me tira nada. Sí, recuerda que la nomenclatura al final tiene un punto y coma. Ujú. Ujú, sí. Comienza con el comando y todos terminan con punto y coma. Ujú. Eso es lo que le falta. Entonces no le está diciendo al comando dónde termina la instrucción, dónde termina la figura, porque usted le dice, quiero dibujar un círculo, pero uno puede agregar más cosas. De hecho, vamos a ver, cuando estemos haciendo área entre curvas, bueno, gráficas sombreadas, Ajá, aquí está ya. ahora sí, ya están ahí. Sí, listo. Sí, Ahora eso sí, era. listo. Muy bien, excelente. Bueno, esta situación nos permitió recordarles que ahí viene un comando normalmente, que es el que le dice el aspecto general. Si quiero dibujar, si quiero algo invisible, o si quiero rellenarlo, o si quiero dibujar y rellenarlo. Y todos, prácticamente todos, terminan con punto y coma. Hay algunos que son un poco más complejos, que son como secundarios, esos son los primarios, digamos. Dibujar, dibujar y rellenar, solo rellenar, y también está PATH, que ese es como para declarar que es un objeto que existe, pero que no se ve, porque a veces uno lo necesita. De hecho, les tenía un ejercicio que les pongo a mis estudiantes de arquitectura, probablemente ese para la sesión de mañana, que da 3 medidas que cumplen la desigualdad triangular, cómo dibujan un triángulo con esas medidas específicamente. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, pinchos, ustedes los cortan de esas medidas y los unen y ya tienen el triángulo. Pero si ustedes están con papel y lápiz, si les digo que dibujen un triángulo 3, 4 y 5, obviando que es un triángulo rectángulo, si no saben que es un triángulo rectángulo, ¿cómo dibujan un triángulo con esas dimensiones? En un papel y lápiz. O a ellos, si están haciendo una construcción, necesitan hacer una estructura que tenga 3 metros para un lado, 4 metros para el otro, 5 metros para el otro, pero que pesan mucho. Y entonces no los pueden mover con tanta facilidad. O tal vez en el tomo, digamos. Entonces, bueno, hay que construirla. Bueno, entonces punto y coma para cerrar los comandos. Eso es lo que le faltó al caballero, por eso no le compilaron. Ok, ahora, una vez que nosotros tenemos, que ya sabemos dibujar puntos, necesitamos ponerles un nombre. Entonces, después del dibujo, el círculo, agregamos el término nodo. Eso es lo mínimo que necesitamos. Las llaves y el nombre del punto. Aquí le puse P, que está en modo matemático. Ahí le pueden poner el nombre del punto que ustedes deseen. Y no olvidamos el punto y coma, ¿sabes? Pero eso nos genera una etiqueta que está exactamente sobre el punto. Sí, en efecto. Y no queremos eso, ¿no? No queremos que la etiqueta esté en el punto. De hecho, es poco común que necesitemos que la etiqueta esté sobre el punto.
¿Cómo hacemos eso? Entonces resulta ser que los paréntesis, bueno, las llaves normalmente en lápiz son para agrupar algún contenido. Los paréntesis cuadrados en látex normalmente se usan para poner cosas específicas de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, después de no, en este espacio acá, ponemos paréntesis cuadrados y ponemos la ubicación, en inglés obviamente, de donde queremos el punto. Entonces vamos a ver algunos casos específicos. Ahí está. Aquí queremos que la etiqueta está exactamente arriba, ¿no? En ángulo de, digamos que en 90 grados, digamos, en donde está la posición de 90 grados. Queremos exactamente ahí. Arriba. Después está arriba a la derecha. A la derecha. Abajo a la derecha. Y entonces así vamos a ir abajo. Abajo a la izquierda. A la izquierda. Arriba a la izquierda. Entonces tenemos esas posiciones. Y entonces uno escoge, dependiendo de la figura, uno escoge cuál de esas es la más adecuada. También existen formas precisas de ponerlas en un ángulo específico y a una separación específica. Pero para estos niveles que estamos empezando a gatear, con esto es suficiente, ¿verdad? Con todas estas posibilidades. Bueno, lástima que resultó ser una ponencia, ¿verdad? Porque es más rico, cuando uno está trabajando con esos programas, es más rico estar trabajando con ellos, digamos, trabajar con esos. Uno aprende más. Perdón, yo entré un poquito tarde. Ya habían dicho al inicio dónde descargar los compiladores y todo eso. Esto es que ya es asumiendo de que ya sabe, ya ha trabajado un poco de látex, pero cualquier compilador, no sé si usted ha trabajado con látex. Bueno, como dirían, como montar en bicicleta, normalmente eso, lo del lenguaje lo que hacen es actualizar algunos paquetes, pero la esencia es la misma. Pero yo te recomiendo que uses Mixtex, MIKTX. Sí, lo que pasa es que ese funciona también. Permite compartir algunos con otras personas, digamos, y trabajar en conjunto. Lo que pasa es que a veces yo hago algunas cosas que no necesariamente son compatibles sí, sí. De hecho, la mayoría tienden a compilar en PDF LaTeX, que es uno de los compiladores actuales. Antes, no sé si seguramente trabajabas en DBI o en PostScript, probablemente. Sí, ahora trabajamos con PDF porque PDF es más universal, precisamente, ¿verdad? Entonces, normalmente se tiende a trabajar con PDF LaTeX. Pero resulta, otra vez, vamos, como yo trabajo principalmente en evaluación y uno tiene estudiantes con adecuaciones, ¿verdad? Que tenemos en el país, igual de oportunidades para todos. Resulta ser que hay algunos tipos de letras que son más fáciles de leer que otras. Entonces, normalmente, cuando uno ve látex, hay una letra muy parecida a Times New Roman, que se ve que tiene, creo que se llaman serifas. Los serifas, los adornos y demás. Esa precisamente. Esa letra uno la ve muy profesional y demás, de aquellos días de la Edad Media, de la imprenta, cuando comenzaba a salir y demás. Pero resulta ser, cuando uno se está leyendo un libro gigantesco, esos adornos cansan más. Entonces, normalmente se pide Arial, porque no tiene serifas, es más sencilla. Por eso ese tipo de letras de esta presentación, precisamente. No tiene serifas, eso se resulta ser más fácil de leer. Pero resulta ser que hay otras condiciones. Resulta ser que algunas personas, por condiciones visuales y cognitivas, confunden la P con la Q, por ejemplo, o la B con la D, o el 6 con el 9 incluso. Y entonces hay otro tipo de letra, Century Gothic, que es muy parecida a los trazos que nosotros aprendimos en primaria.
que la A es bien redondita con un palito a la derecha. Y es así, ese tipo de letra. Ese es el tipo de letra que recomiendan ahora. Entonces, si a uno le piden, a este estudiante usted tiene que darle un examen con Century Gothic 15 negrita. Entonces uno tiene que cumplir con la disposición, ¿verdad? Porque está en todo su derecho. Pero si uno compila en PDF LaTeX, no es tan sencillo pasar el tipo de letra. De hecho, lo que uno hace a veces es decir que quiere codificación de fuente HV. Y le dice, tome, esto es letra Arial. Pero HV es helvética en realidad, no es Arial. Pero se parece mucho. Entonces, yo lo que recomiendo es que usen CLaTeX. Z-E-L-A-T-E-X. X-C-L-A-T-X. CLaTeX. Ese permite, eso lo podemos ver más adelante, tal vez la próxima. Para ver cómo es. Sí, tal vez podemos ver algunos de mis documentos ahí. Ese tipo de compilador de LaTeX es más fácil cambiar el tipo de letra. Bueno, ¿y cómo aprende uno a usar estos tipos de programas? Precisamente, a uno le dicen, mire, necesito tengo este problema, realmente, pero solo puedo poner el Helvética Times New Roman. Entonces ya uno comienza a investigar porque resulta ser que la comunidad, como es un código abierto, la comunidad es muy grande, ya hay muchas personas que han tenido distintas ideas y distintas experiencias. Entonces es altamente probable que ya a alguien se le haya ocurrido cómo resolver ese problema. Y precisamente entonces ya ahora yo no compilo con PDF LaTeX, sino que compilo con este otro porque tiendo a utilizar CLaTeX precisamente para utilizar Century Gothic como letra. Bueno, en este caso no lo hice porque traté de emular un poco la plantilla oficial del simposio y en la plantilla oficial tenía letra Arial. Entonces estoy usando letra Arial para ser consecuentes con eso. Pero entonces ahí podemos ver cómo se utiliza ese tipo de fuentes. O con solo ver ese compilador y... bueno, el paquete es match, M-A-T-H, S, P-S, match spec, digamos, o sea, algo parecido a español. Ese les permite poner, así se llama el paquete, entonces saben cómo cargar paquetes, ¿verdad? Eso no ha cambiado, cómo cargar paquetes no ha cambiado. Y ese sí se llama el paquete y uno llama después directamente el tipo de fuente que uno quiere con el nombre del tipo de fuente y listo. Y la Arial que pone de esa forma es realmente Arial y no un Helvética que se parece a Arial. Ok, vamos a ver aquí una consulta en el chat. No, un comentario. Ok, perfecto. Ok. Ya sabemos dibujar representaciones de puntos, abiertos y cerrados, y además sabemos ponerles un nombre. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos esta figura, pero esta secuencia nos da una recta. Entonces, nos dibuja una recta que básicamente es un segmento con dos extremos ahí que parecen una flecha. Y el punto inicial, dos guiones medios, ¿verdad? No guión bajo, dos guiones y el punto. Y el punto y coma para cerrar. Y eso nos da algo como esto, como esta figura acá. Aquí uno puede cambiar el tipo de flecha, digamos, de punta de flecha. Bueno, ya tenemos entonces cómo dibujar una recta. Ese sería el comando. Acá, dentro de este paréntesis cuadrados, es donde le decimos, en realidad esto es para un segmento. Dos puntos, los dos guiones, perdón, un punto, el guión, y el punto inicial y el punto final. Eso nos da un segmento. Y lo que hacemos es que al segmento le ponemos flechitas y ya es una recta, ¿verdad? Esa es la representación usual en geometría, una recta.
Y entonces aquí es bastante natural. Después del comando dibujar, ponemos paréntesis cuadrados y queremos qué estilo de remate de inicio al final del segmento queremos. Aquí en este caso son flechas. Pueden ser otros tipos de figuras también según nuestras necesidades. Propio, adelante. Sí, no te preocupes. Una pregunta. Dime. No se pueden poner los dos en la misma, en el mismo entorno del Text Picture, o tienen que ser separados. ¿No se pueden poner qué? O sea, A ver, digamos, no te entendí. yo tengo el entorno Text Picture, ¿verdad? El Ajá. Text Picture. Ajá. En ese mismo yo puedo poner la recta y el rayo, o sea, una encima y luego la otra. Sí, sí, no puede, usted puede, digamos que cuando dices begin fix picture y el end, eso es como abrir el lienzo. Sí. Ajá, eso es como abrir el lienzo, entonces puedes ir agregando todos los elementos, puntos, rectas, funciones, círculos, Sí, todos digamos, los elementos que necesita para el dibujo, pero no sé entonces. sí, es que tal vez lo decía así, digamos, es que me estaba tirando un error, por eso la pregunta, Ajá, ¿verdad? Voy para traerlo sí, vamos a ver la consulta del compañero. atrás. Sí, esa es la idea Yo dije, voy a traer la compu por acá. del taller, sí, Ahí está, sí. ahí está, básicamente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Digamos, yo estoy poniéndolos. Es que puso punto y coma para separar las dos coordenadas. Es una coma. Ay, mira. Ujú. A ver, para compilar bueno. En este caso lo tira encima, ¿verdad? Sí, porque si usted le está diciendo, dibújeme una recta que está a esta altura y dibújeme el rayo exactamente a la misma altura. Entonces, pongámoslo. Entonces usted le tienes que modificar la ordenada para que quede una arriba y otra abajo. Se voy a ponerle con coordenadas negativas. O sea, porque a veces tengo. Sí, aquí eso es con coordenadas. ¿No? Sí. Aquí está. Ajá, perfecto. Listo. Sí. Pero Sí. por ahí en el chat preguntan que cómo aumenta el grosor de la red. Ajá. Ya vamos a ver eso. Eso está como parte de esto, sí, es algo muy natural. Sí. Sí, porque, por ejemplo, en una gráfica, una función, uno quiere ver el plano cartesiano, por ejemplo, pero quiere destacar el gráfico de la función, necesita un grosor distinto. Sí, vamos a ver formas de cómo hacer eso. Ok. Sí, ya casi lo llegamos a ese punto. Ok, entonces ahora están los rayos. Solo que en los rayos normalmente hay un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Acá en esta notación de tics, está el punto del primer punto, el segundo punto, pero no necesariamente es el punto inicial y el punto final. El punto final, por llamarlo de alguna forma, que, bueno, el punto inicial sí, para un rayo, y después, viendo la tendencia del rayo, la dirección de la tendencia, le ponemos una flecha para indicarlo, ¿verdad? Pero finalmente es un segmento con un adorno, en realidad. Entonces, si yo pongo el guión con el mayor que, eso me va a dar una flecha que tiene como punto inicial al punto 00 y el punto final del segmento al punto 200. Entonces voy a obtener, como 2 está a la derecha, 2,0 está a la derecha de 0,0, entonces va a aparecer que es un rayo que apunta hacia la derecha. Pero si yo tengo exactamente los mismos puntos, pero le digo que ahora, en lugar de ser mayor que, sea menor que, y lo pongo a la izquierda, entonces va a parecer que es un rayo que apunta a la izquierda. Pero en realidad son las mismas coordenadas. Yo lo único que hice fue cambiar la decoración. Por eso es decoración para los efectos del programa. Pero no hay punto inicial y punto final en un orden específico, digamos. Entonces eso sería para los rayos. Incluso, incluso puede ocurrir que yo ponga un menor que a la derecha del guión. Entonces, solo que no se va a ver como una punta de flecha que apunta hacia la derecha, sino que sería como, digamos, si fuese una flecha así como de las películas, sería como una parte de una pluma, digamos, ¿verdad? Que apunta hacia la dirección opuesta de la flecha, digamos. El compañero ahí se perdió como iniciar, bueno, anda de computadora.
Sí, sí, vamos a ver. Bueno, tal vez para que nos sigas, vamos a poner esto. Así rápidamente. Eh, es esta parte de abajo para que lo sigas. Begin. Bueno, y el paquete sticks. El paquete se llama así, sticks. Y begin y end pictures. ¿Sí? Ok. Ok, entonces estamos acá con la recta, el rayo que aparenta que va a la izquierda o a la derecha. Ahora vamos con un segmento. El segmento básicamente es lo que vimos anteriormente, solo que sin decoración. Sin decoración alguna. Es un segmento, es más fácil. Normalmente uno en programación hubiese comenzado dibujando el segmento porque era lo más básico. Pero aquí tratamos de seguir un poco lo que era la recta y después ir sacando sus elementos. Bueno, y después para una semi-recta, en realidad lo que hacemos es que de un lado ponemos una punta de flecha y del otro lado ponemos un círculo. Pero un círculo cuyo fondo sea el color del fondo del documento, para que no se vea el inicio del segmento. Acá está. Esta es una forma de poner el ancho del segmento. Uno puede decir también específicamente qué ancho quiere, pero ya hay algunos anchos preestablecidos. De los comandos directos de programación para el ancho está este. Eso nos genera un segmento de este grosor. Hay uno intermedio que es solo esto, solo tic. Esos comandos, en realidad, si uno fuese, si su lengua materna fuese el inglés, en realidad, eso es muy natural, ¿verdad? Es como decirle, mire, estoy pensando en hacer esto y lo escribe y ya. Entonces, nada más que no es, como no es nuestra lengua materna, pues lo vemos como comando, como, digamos, de alguna forma distinta, pero es eso, digamos. Por eso, muchos programas usan básicamente la misma nomenclatura. Ok, eso es una forma. Este nos genera el más ancho que podemos tener con comandos específicos. Uno también puede decirle un ancho específico, con milímetros o con puntos o con cualquier unidad de medida de lápiz. También, otro para destacar que también existen otros comandos es esta que es como una línea como de guiones, ¿verdad? Una línea de guiones que es bien, sigue siendo ancha, gruesa el trazo, y es una, no es punteada, es más bien, es con guiones, es con guiones. Por cierto, no se las recomiendo en usos gráficas para trazar, por ejemplo, asíntotas horizontales o, bueno, horizontales principalmente, porque los guiones comienzan a confundirse con los signos de los números cuando están muy cerca de las etiquetas. Entonces, cuando están trazando asíntotas horizontales principalmente, les recomiendo mejor que usen, bueno, esto es para cómo colorearlo. Sí. Este es para ponerle color. Ahí uno le pone un color. Entonces, para eso tienen que tener un paquete de manejo de colores, como les decía. Entonces, se les da una línea de trazo ancho, hecha como con guiones, con rayitas, y celeste. No escuché yo que dijiste que para las asíntotas recomendadas, chicos. La línea punteada, más bien, en lugar de esta, así que ya casi la vamos a ver. Es la que sigue, precisamente. No, parece que no la puse. Si le quisieras, no sé, después van a seguir agregando. Sí, pero de igual más adelante lo podemos ver, sí, igual es punteada, es DOTET, es D-O-T-T, doble T-E-D. Sí. Ok, ya aquí vamos a figuras un poco más complejas, una poligonal. Bueno, algo parecido, una poligonal, porque tiene flechas, digamos. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos trazando elementos de una recta. Entonces teníamos un inicio y un final y le poníamos decoraciones. Pero uno puede seguir agregándole elementos. Aquí lo que hago es agregar más puntos. Estos dos guiones, lo que dice es que son segmentos, lo que sigue. Entonces, dice que vamos a hacer un trazo que al inicio y al final del trazo pongan flechas
Comienza en el punto 0, 0, traza un segmento que va al punto 2,0. De ese punto traza un segmento que va al punto 1,1. De aquí traza otro que va al punto 3,1.5. Y entonces eso nos traza una figura como esta. Aquí hay algo de trampa, está roja. Bueno, en realidad es el rosa de la paleta de colores de la presentación, pero es porque precisamente por el formato de la presentación, como hay varios elementos en esta diapositiva, entonces al final se va a quedar superpuesta con la parte oscura. Y entonces si hubiese sido un trazo negro no se hubiese notado, pero sale de color negro. Ese comando sale de color negro. Después aquí una cerrada, también es básicamente lo mismo. Nada más que después le decimos que mediante un segmento vaya al punto inicial. Es lo mismo que si le volvieras a poner 0, 0. Eso es lo mismo que si vuelve a poner 0, 0. No siempre funciona. Sí, no siempre funciona. Vamos a ver. Resulta, lo del 0, 0 sí funciona siempre. Lo de este cíclico es el que no siempre funciona. Más que todo, cuando uno puede programar series de figuras. Entonces uno puede decirle, ponerle el primer punto y decirle que me haga una sucesión de puntos. Cuando programo que me dé una sucesión de puntos, no siempre vuelve al inicio, con un cíclico. Entonces uno le digo que quiero que vaya al punto que le puse al inicio, pero uno lo pone manualmente o como parte de la sucesión. Pero digamos que en otras circunstancias normales, como un dibujo como este, no da problemas. Es una forma que funciona, digamos. Entonces, uno puede aquí ir agregando elementos. No todos se unen por dos guiones. Eso es porque nosotros queremos una unión, perdón, que continúen como segmentos. Esa es la notación para segmentos. Pero hay otras formas. Incluso nosotros podemos estar dibujando una poligonal, terminar ahí y trazarle una parábola, por ejemplo. Continuar de ahí y después otra vez que vuelva al punto inicial de la poligonal. Por ejemplo, sí, exacto. Ok. Bueno, aquí hicimos una figura cerrada. Ahora lo que vamos a ver es una figura. Vamos a dibujar una figura cerrada, pero que tiene un cierto sombreado precisamente. Entonces, le estoy diciendo que sea celeste y que el trazo sea negro. Entonces yo puedo declarar por separado de qué color quiero el relleno de la figura cerrada y de qué color sea el borde, el perímetro. Y hago lo mismo, hago la misma figura que hice anteriormente. Entonces, con eso vamos a obtener este resultado. No, digamos, uno se imaginaría que iba a dibujar como ¿cómo lo llamaríamos? Trapezoide, como el trapezoide, digamos. Una pregunta. Sí. Digamos, me imagino que el borde es rosado por la presentación. Ah, sí, exacto. Sí, sí, es que hice una modificación después, pero no cambié el código. Sí. Ahí le salió negro por lo mismo, por lo que dije que estaba superpuesto. Quiero hacer una pregunta y dice, ¿puedo hacer dos dibujos en el mismo entorno? Sí, puede hacer el mismo dibujo, sí, sí, en el mismo ambiente, digamos, dentro recuerde que cuando dice begin, fix, picture y end, ahí eso les genera como un lienzo para dibujar, ahí pueden meter todos los comandos que necesiten, ¿sí? Entonces pueden meter varias funciones, varias figuras de estas, incluso uno puede incorporar figuras prediseñadas y recortarlas con esta forma, por ejemplo. Aquí, Ajá. aunque tiene precedencia el dibujar rellenado y adentro con el borde de tal color, Ajá. podría haber sido que dijeras
pelotas invertidas. Ah, sí, yo le puedo decir el comando aquí, el comando, ajá, exacto. Ese comando y decirle acá que quiero rellenarlo también y sí me lo va a leer. Sí. Es como conmutativa esa Ah, operación. sí, exacto. Bueno, lo que sí es que no pueden poner field después de draw. Eso no, dentro del comando no existe. Eso sí ya. El solito no existe. El field solito, sí. Pero digamos que primero, que si uno le pone primero dibujar y después rellenar, ese comando no existe. Es primero rellenar y después dibujar. Donde uno puede ponerlos en cualquier orden es dentro del paréntesis cuadrado. Ujú, sí. Ok, esa es una figura cerrada, entonces. Entonces vean que no rellena aquí como esta parte de acá, no la rellena. Esta parte de aquí no la rellena, ni esta otra. Sino que lo que hace es como una especie de lazo, ¿verdad? Sí. Por acá en el chat, digamos, siguiendo como la misma pregunta anterior, dicen, ¿cómo lo separo para que no quede uno encima del otro? Eso era como con las coordenadas, ¿vale? Ah, sí, para que no quede uno sobre el otro, lo que queremos es tener una figura trasladada con respecto a la otra. Entonces uno decide en qué dirección trasladarla. Entonces, pero para trasladarla, en realidad existe, la más fácil es cambiar las coordenadas también. Pero si no, existen otras técnicas para hacer Sí, como traslados. comandos específicos para Sí, hacer eso. sí, por ejemplo, de la misma forma que, bueno, una forma análoga, de una forma análoga, como mencionamos que la etiqueta tiene que estar arriba del punto, podemos hacer que, por ejemplo, una figura nuestra aparezca a la derecha de la otra. Sí, entonces podemos hacer eso. Pero sí, en este caso están quedando una sobre la otra porque estamos usando las mismas coordenadas, digamos, si usamos las mismas coordenadas, le cae encima. Sí. Queda una sobre la otra, digamos. Sí, exacto. Sí, como le sucedió al compañero, que el rayo le quedó sobre la recta, digamos, pero es porque están compartiendo coordenadas. Para verlas separadas, hay que mover bueno, hay que modificar las coordenadas dependiendo de la posición que uno quiere. Sí, es que aquí en Bisbal preguntaban, digamos, sobre hacerlo en el mismo entorno. Entonces era como el problema similar que vos tenías antes. Ya, sí, sí, entiendo. Ah, bueno, si andas computadoras y gustas ahora, al final te ayudamos a instalar. Vale. Sí. Ah, te corresponde ir a dar. Pero bueno, puedo ir aquí voy con- Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Sí, pues más fácil. Sí. Ok, ahora sí. Alfred, o vamos a ocupar un poco más probablemente. ¿Verdad? Ya comenzamos con elementos básicos, así como primaria. Pasamos ya a séptimo, digamos, ahora. Y ahora ya vamos a dar un pequeño salto. Sí. Bueno, aquí hice justamente lo que no les recomiendo. Usar la línea con guiones para tratarlas así. Perdón, una pregunta. ¿Uno puede poner líneas punteadas? Sí. Sí, Ajá. ajá, Ujú. en vez de poner la opción. Ujú. Sí. Ok. Entonces, técnicamente, ustedes ya saben hacer algo como esto. Entonces, si todos tuviesen una computadora, la idea es que hagan esto. ¿Sí? Sí, hacer un ejercicio. Pero bueno, no todos tienen computadora. Pero básicamente es lo siguiente. Bueno, XY es un segmento que tiene como extremos puntas de flecha, ¿verdad? Y bueno, y son dos puntos que están en una línea horizontal. Y para Y lo mismo. Y aquí hay algo importante. Decíamos que para los segmentos y para los rayos no hay dirección, pero para las etiquetas sí. Si nosotros vamos a hacer este eje de las abscisas, este eje X, y queremos que la etiqueta quede hacia la derecha, entonces lo que vamos a hacer siempre es escribir primero el punto de la izquierda, el punto de la derecha. Antes les dijimos que queremos que tenga decoración dos flechas, y escribimos no, paréntesis cuadrado, derecha, llave y X.
¿verdad? Eso ya vimos cómo hacerlo. ¿Está bien? Formato similar es la forma de ponerle Ajá, nombre. sí, la diferencia es que el nodo siempre tiene, la figura donde queremos colocar la figura es lo que tiene que estar al final. Eso es lo que quiero decir. El final el punto donde va a estar como referencia la etiqueta del eje tiene que ser el último punto. Y entonces de forma análoga para la Y, nada más que en lugar de que sean dos coordenadas que forman una recta horizontal, son dos coordenadas que forman una recta vertical. Y la última tiene que ser el que tiene la abscisa, la ordenada mayor. Y le decimos en ese caso que la etiqueta esté arriba. Y de forma análoga para la asíntota horizontal, bueno, lo que va a ser una asíntota horizontal y una asíntota vertical, nada más que con ese formato de recta. Y normalmente yo dibujo las asíntotas en un gris y los ejes en negro. Y en esta asíntota horizontal, bueno, en esta asíntota horizontal no, acá esta función la ubico en unas coordenadas que a la conveniencia para que se escriba el nombre de la función. O también podemos dejarla al final del nombre de la curva, que ya casi vamos a ver cómo se hacen las curvas. Ok, se supone que con lo que vimos estaríamos experimentando si podemos hacer este trazo, porque todo con lo que ya vimos se supone que hacen algo como esto. Esperemos que así sea. Si no, ahí me dicen. Ok, y ahora venimos cómo trazar curvas de función. Entonces vamos a ver. Le indicamos que vamos a hacer un dibujo. Las características de ese dibujo es que es del trazo más ancho preprogramado, ¿verdad? Que la decoración de ese dibujo es que al inicio y al final van a tener flechas. Y este comando que está acá es para, digamos así, el número de puntos que va a tener la poligonal. Porque recuerden que nosotros estamos viendo una curva, pero en los programas de computación normalmente no hay curvas. Son poligonales que dan la impresión de que son curvas por la resolución. Entonces lo que le estamos dando acá con esta cantidad de puntos es que yo creo que con esta cantidad de puntos es suficiente para que se vea una curva suavecita y que no se vea una poligonal. Que se vea como más realista, digamos. Si uno utiliza menos de eso, ya se va a comenzar a ver más, como más poligonal cada vez más la figura. ¿Ok? Eso es entonces las características que va a tener el trazo. Después le digo que quiero, como en todos los programas, voy a plotear una figura. Las características de ese ploteo es que tiene un dominio. Aquí sí varía un poco la nomenclatura de un programa a otro. El dominio se describe así. La palabra, el igual, el valor mínimo del dominio, 2 puntos, el valor máximo del dominio. Cierro paréntesis cuadrados. Abro un punto porque lo que voy a hacer es trazar pares ordenados en realidad. Y aquí está la variable. La variable normalmente podemos poner X con este slash. Entonces lo que estoy diciendo, que la primera coordenada de este punto es X. Coma. Y después pongo llaves. Aquí hay un poquito de trampa. Aquí hay un poquito de trampa. Las llaves se usan en este ambiente para poder hacer cálculos también. Entonces, probablemente el compañero que nos está siguiendo, si compila así, probablemente no le va a funcionar. Ni siquiera terminó de quitar un montón de caracteres que hay. Ok. Sí, bueno, entonces se le pone acá las llaves y después se le escribe esta función como lo haríamos en cualquier otro programa, que sería 4 por las potencias. Es conveniente ponerlas entre paréntesis, así como las calculadoras de hace varios años. Ponerlas entre paréntesis para que tome en cuenta lo del signo, elevado, más, y todo lo demás tal como lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta ser que para esto tiene que hacer cálculos. Pero LaTeX normalmente no está hecho para hacer cálculos.
Entonces hay que usar una librería. Hay que usar una librería de tics. Sí, no digo nada. Ujú, No digo nada. ujú. Ujú. Hay que usar una librería. ¿No? Sí, sí. Sí, digamos, es que me tiró una culpa, pero tengo un error, pero no lo tiró así. Ajá. Sí. Sí, sí, en realidad, lo bueno de ese sistema también es que intenta leer las cosas que uno quería hacer, o que no le dijo que hiciera eso, ¿verdad? En cambio, sí, en cambio el compañero que está usando la versión látex, ahí solo hace lo que uno le dice. Eh, vamos a ver si puedo escribir acá. Bueno, voy a escribir. Ay, la vez que creo que faltó, probablemente, ya sé que fue. Hay que usar algo como este. En el preámbulo, después de que uno carga el paquete, hay que usar algo como este. Que use del paquete TIX una librería. Y en esa librería lo que vamos a decir es que use cálculos. Entonces eso me permite hacer todas esas operaciones. Entonces ya no lo ve como unos comandos ahí aislados, sino que ya lo ve como números. Y entonces ya hace el cálculo. Eso se usa en el preámbulo, ¿verdad? De hecho, no me Si quieres, puedes mandar eso al chat para que Sí. cambie para yo tenga. Ujú. Ay, sí, ya sé para qué. Ajá. Ujú. Ya con eso está. Y entonces, después, conforme uno va avanzando en esto y pide sombras, rellenos con figuras, por ejemplo, que uno se consiguió una imagen de ladrillos, entonces quiere que su dibujo tenga unos ladrillos, entonces le va incorporando. Después, uno puede con esto crear su propia plantilla para diapositivas y demás. Y hacer muchas otras cosas más. Y conforme uno va teniendo más necesidades, va agregándole más librerías. Ok. Ahora sí debería funcionar mejor. Sí, ya había funcionado. Ujú. Sí, eso es porque sabe hacer comandos, pero no sabe hacer cálculos, ¿no? Entonces, lo que le acabamos de hacer es enseñar a calcular. Se puede así de fácil, ¿verdad? Pero no funcionan así. Pero resulta ser que para esto sí, le decimos. Porque a veces también, a veces vamos a necesitar que, por ejemplo, con respecto a un punto, movernos un cierto vector para otro lugar, por ejemplo, para la figura. Entonces también podemos hacer operaciones con puntos, que serían operaciones con vectores, en realidad. Ok. Eso sería para eso. Y después está, como suele suceder en este tipo de programas, cuando hay discontinuidades, particularmente si hay asíntotas verticales, a veces uno dice, es que la gráfica, el programa me trazó la asíntota vertical, y no es eso, ¿verdad? Lo que está haciendo es la poligonal, entonces está uniendo dos puntos, pero eso no es una línea vertical, es una línea ahí decreciente, probablemente, creciente. Entonces aquí nosotros lo que hacemos para evitar esa situación es dibujar las dos partes. Dibujamos las dos partes. Aquí lo que hicimos es, mantenemos todas las características del ploteo y lo que cambiamos es el dominio. Y aquí hay un detalle. Uno no va a ir por la vida, le dice, voy a ponerle de dominio menos punto 41, 30, 43. Ah, sí, dice. Sí, entonces lo que yo hago en mi experiencia, como me gusta que los gráficos queden a la misma altura todos, es escoger un número, una imagen mínima y pongo un programa a resolver la ecuación
que cuando es igual a esa imagen. Por ejemplo, cuando esta función es igual a menos 4.5, por ejemplo. Le digo al programador, dígame cuándo esta función es igual a menos 4.5. Es en menos 0.413043. Y entonces utilizo eso para que todas las gráficas aparezcan con el mismo mínimo, digamos. Como les dije, no es la forma más fácil de hacer figuras, pero esta figura que está aquí, por más amplia que la hagan, tiene que ser demasiado grande como para que ya comience a verse que es una polígona. Y lo que ganamos con esto respecto a otros programas es que, por ejemplo, puedo destacar de qué color quiero las asíntotas, puedo destacar de qué color quiero las gráficas. Y no como en otros que, por ejemplo, que por esta descontinuidad uno puede hacer un solo trazo y uno dice, ahí está la asíntota vertical, pero qué raro, no le puedo modificar el color a la asíntota vertical. Siempre tiene el color de la gráfica, ¿verdad? De la función, de la gráfica de la función. Y eso es porque recordamos que es una poligonal, finalmente, lo que está trazando. 3:30, ¿verdad? 3:30. Correcto. Ahí está bonito. Ok, perfecto. Ok. Y ahora podemos agregarles otros elementos. Puedo agregarle el punto de intersección de la gráfica de la función con el eje de X. Y puedo decirle que aquí en 0 no hay imagen, que precisamente en 0 no hay imagen. Pero antes sí la vi. Un pequeño problema ahí. ¿Verdad? Sí, ese tipo de problemas lo tiene esos programas, ¿verdad? Porque hay que recordar, las curvas que nosotros vemos acá en los dispositivos no son tales, son poligonales lo que estamos viendo. Entonces, de pura coincidencia, no pasó exactamente por el valor 0, exactamente. Si hubiese caído en uno de los cálculos que hace la división del intervalo, si cae en 0, probablemente nos hubiese dicho que hay un problema, porque no puede calcularlo. Pero como no cayó, porque la probabilidad es bastante baja, entonces, pues nos dio una función continua. Entonces, podemos aprovechar también este tipo de recursos para decir a los estudiantes que no confíen tanto en los graficadores, porque sabemos que nuestra función tiene un salto en x igual 0. Y entonces nosotros lo destacamos aquí, le decimos, ahí, como pueden ver en ese punto, que es una representación de un punto, porque finalmente es un círculo de 2 puntos de radio, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo llamamos punto, ¿verdad? Entonces aquí podemos también ver la necesidad de aumentar o disminuir el radio del círculo. Como nosotros estamos usando un ancho significativo para la gráfica de la función, entonces el punto que estamos representando tiene que tener un radio grande también. Si fuese si fuese solamente como el grosor del eje, ese punto se vería muy ancho. Y para mi gusto se vería demasiado ancho con respecto al eje. Entonces disminuiría el ancho del punto, digamos. Creo que ahora vamos con otro ejemplo. Bueno, esto es una función racional. Pero tenemos un montón de funciones que podemos trabajar. Y ahí están. Y aquí tenemos algo interesante. Las funciones trigonométricas que utiliza TIC están en grados. Ellos reciben medidas en grados, pero si nosotros vamos a dibujar una función, normalmente lo que tenemos son radianes. Entonces las funciones trigonométricas normalmente las tenemos que trazar con esas dos funciones, que es la función trigonométrica como las conocemos, menos esto, y la de que nos convierta los radianes a grados. No tenemos que ponerle que multiplique por... Si no hace toda la forma. Sí, además en un programa como este es muy difícil decirle que multiplique por pi, ¿no? Porque va a ser una aproximación finalmente. Y entonces ya alguien lo hizo. Quién sabe qué grado de precisión tiene, pero para nuestros dibujos es suficiente con la precisión que tiene. De todas formas, si se salta una discontinuidad ahí, entonces perfectamente podemos manejar esto.
Entonces tenemos estas funciones trigonométricas, varias de ellas. Las inversas trigonométricas básicas también hiperbólicas. Ujú. Si queremos, recuerden aquí, si queremos, aquí es más bien al revés. Queremos más bien que las salidas sean radianes. Entonces, ponemos ese símbolo para que nos dé las salidas radianes. Ujú. Y hay otros tipos de funciones. La función signo, la función valor absoluto, raíz cuadrada. Las raíces enésimas, pues no nos queda otra que colocarle uno entre, un exponente que sea uno entre el índice de la raíz. O hacerle más trampa aún. Aprovechar nuestros conocimientos en geometría analítica y recordar que la raíz enésima es en principio es algo parecido a la función inversa de una potencia. Entonces los ponemos al revés. Aquí también aprovechamos para repasar algunos conceptos matemáticos. Que si x, y está en el gráfico de una función, y x está en el inverso, en el gráfico del inverso. Tenemos exponenciales también y logaritmos naturales. Entonces podemos trabajar con todas esas funciones. Y ahora tenían esta tarea. Tenían esta tarea precisamente. Bueno, es un taller. La idea es que tratemos de hacer esto. ¿Cómo tratarían de hacer eso ustedes? Primero ya quedé vaciado con poner los números en inglés. Ya esa parte no sabía cómo. Ujú. ¿Y los demás? Puedo ponerlos uno por uno. Sí, sería un Que poquito digamos, interesante. como en vez de poner un punto, tener que poner como un segmentito, pero no sabría. Estoy vaciando. No, está bien, sí. Justamente esas marcas, yo las pongo de dos formas. Como segmentos, porque finalmente son segmentos. O les digo que me ponga el carácter que es una línea vertical. O, sí, una línea vertical. O, bueno, línea vertical funciona para las abscisas, pero no funciona para las ordenadas. Porque si pongo un guión bajo, el guión bajo, recuerden que tiene un desplazamiento, no está centrado. Entonces lo que hago es rotar la línea vertical, porque uno puede rotar textos también. Y se supone que uno aprende eso en los cursos de lápiz, ¿no? En principio. Por eso es más fácil como segmento, porque es fácil dibujar un segmento vertical, es fácil dibujar un segmento horizontal. Más fácil. Pero sí son muchos. Pero lo demás sí lo podemos hacer, en principio. Tal vez no sea tan fácil, pero lo podemos hacer. Principalmente por lo del relleno. Sí. Porque el relleno, el que vimos fue con puntos, con segmentos. Bueno, algunos andan computadoras. Tal vez tratamos de hacer esa figura sin las etiquetas y sin la parte sombreada, por lo menos las dos parábolas. Incluso con el nombre de la función podemos hacer eso. Tratemos de hacer eso ustedes que tienen computadoras. Y no sé si los de teléfono pueden hacerlo en Overleaf, ¿no? Sí. Vamos a ver. Porque yo creo que todavía no Vamos a ver. alguna cosa básica ahí que no tengo. Sí, bueno, ¿puedo bajar? Sí, Es, no, te falta el paquete. El paquete tiene que estar aquí arriba. Los paquetes se cargan perdón, en el preámbulo siempre. El paquete y la librería siempre van en el preámbulo. Aquí arriba. Ajá, exacto. Ok, y lo de picture, aquí cuando dice Bing Picture, ahí sí nos lleva punto. Es cuando dibujas algo,
es donde lleva punto y coma. Ah, ok. En ninguna de las otras lleva- En ninguna de las otras lleva punto y coma, solo para los dibujos de tics. Ok, vamos probando a ver cómo les va. Ya dibujó una parábola. Muy bien. Excelente. Muy grande. Entonces, siguiente que tampoco, ¿verdad? El punto y coma no. No, tampoco. Nada más así. Sí, solo cuando son las figuras específicas, los dibujos, los trazos específicos son los que llevan punto y coma. Bueno, precisamente les decía anteriormente, les decía que algunos elementos usan secuencias de dibujos, ¿sí? Que mencionaba que uno puede hacer secuencias de dibujos. Precisamente uno pone las etiquetas como una secuencia de dibujos, dice, para tal valor, por ejemplo, para menos 2,0, quiero que me dibuje este segmento y abajo de ese segmento pone la etiqueta menos 2. Cuando pasa a menos 1, me dibuja el segmento y abajo de esa etiqueta le pone menos 1. Entonces tenemos que ver cómo hacer eso. Eso no lo hemos visto. ¿Cómo vamos? Apenas iniciando. ¿Le falta qué? Con las dos parábolas. Sí, sí, estamos suponiendo que son parábolas. También antes después hice un comando que era el jump, el backslash, fix, solito. Yo eso Ajá. no lo tengo. No, eso es cuando, digamos, si uno quiere hacer un ambiente, un lienzo temporal así rápido, uno utiliza ese. Por ejemplo, yo lo recomiendo utilizar cuando está dentro de un párrafo. Sí, esa es una forma más rápida de abrir un lienzo, digamos. Pero es más fácil ver dónde comienza, dónde termina un lienzo cuando dice begin o cuando dice end. Que con un paréntesis, porque cuando uno está trabajando en programación, esos paréntesis se pierden y después uno no sabe dónde comienza o dónde termina. Entonces mejor ese otro ambiente cuando ya son varias cosas. Si es algo muy pequeñito, entonces sí podemos usar ese otro ambiente. ¿No? Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, bien. Ya me sale una rayita, ya me la voy a hacer, tranquila. Está bien, de eso se trata. Una rayita. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ujú, sí, sí, está. Ujú. Aunque fuera el puntito, pero no es el puntito. Qué extraño, porque todo se ve bien. Crear uno nuevo. 7.5. Ah, puede ser el dominio. El dominio que lleva doble punto, era Es menos 7.5. Ahí, el problema que tienes es que estás atravesando la cinta no vertical. está, Ujú. a ver, pero ya yo debería de dibujar. Creo que le puedes dar aquí de compilar. Sí, me estaba viendo en sentido contrario. Ah, sí, aquí está. Ay, ay, ya. Ujú. Sí, sí, ya salió. Sí, sí.
Puedes poner que yo la grafiqué otra vez. Sí, sí, perdona. Solo para ver dónde interseca. Que lo estoy haciendo por productos. Sí. Pero es que está feo eso. 0.5 y Bueno, es una 3.5. pregunta, precálculo eso. ¿Cuáles son las ecuaciones de esa parábola? No, eso es x menos 0.5 por x por menos 3.5. Así rápido, para no desarrollarlo. Bueno, hay que ver, hay que ver los mínimos y los máximos. Si realmente están ahí por los ceros, están bien. Pero no necesariamente el mínimo y el No máximo. necesariamente, pero es que el punto máximo es 2,2. Puede ser que sí, no lo he analizado. La ecuación que vi. Pero está bien, con solo que se intersequen ahí es suficiente para nosotros. A menos de que Creo que ya estamos con el tiempo. Si gusta, le toman un pantallazo a este y lo traen mañana. Queda como tarea. Queda de tarea para mañana esa figura. Ajá. Y pueden ir investigando, si tuviesen tiempo, cómo hacer secuencias en TikTok. Igual lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, mañana la próxima clase. La próxima sesión. Sí, vamos a ver cómo hacer sucesiones, cómo rellenar entre dos curvas, porque es fácil rellenar entre segmentos, pero no entre dos funciones. Y vamos a comenzar a hacer dibujos geométricos y cómo usar imágenes de texturas para rellenar figuras, por ejemplo. Entonces eso sería por ahora. Entonces vamos a seguir con la agenda. Sí, No sé si les dicen acá. sí, perfecto. Con esto entonces, muchísimas gracias por asistir y continuamos con el café. Podrían, es abajo, ¿verdad? Primer piso, perfecto. Muchas gracias también a los participantes virtuales. ya media hora, ¿verdad? Media hora de estar en el café. Sería, ¿qué hora nos vamos a ir? De hecho, Ahorita yo tengo una pregunta, pero fuera del tema de la gráfica. Ajá. Quizá muy rápido. Sí, porque yo tengo una curiosidad. ¿No es lo que tiene para atrás? Acá. En la página anterior. La anterior, las anterior, hasta que salga los comandos. La otra. Esto. Yo siempre he querido poner comandos así, pero en fin. Digamos, sí me han salido en los documentos árticos, ¿verdad? Pero en los libros nunca me han salido. Yo siempre he querido saber cómo es que se pone. Bueno, eso está hecho amigo. Es que digamos, yo hace Bueno. 2 años en la U yo di un taller de presentaciones de Vimeo y yo quería hacer eso y no pude nunca. ¿Qué es lo que necesitas? Por ejemplo, cuando uno pone cuál es la línea de comando para luego copiarla y luego... Ok. El cuadro donde usted ponía la línea de comando. Sí. Necesitas este paquete. Listings. Ajá. Ajá. Pues así hago los comandos de paquetes, todos orden alfabético. Vamos a ver, esto es Beamer. Aquí está la librería, el color. Estos otros no importan. Vamos a ver. No es que ya domina mucho la Beamer también. Ok. Después aquí le da las características que usted quiere. Ajá. Todo eso se lo agrega. En realidad es poco. Lo que pasa es que hay comentarios para recordar qué hace cada una de las cosas. En realidad uno con problemas de látex, ya alguien se le ocurrió que el problema que uno tuvo, ya alguien se le ocurrió, ya alguien lo resolvió. Entonces uno va y busca y lo copia y lo pega. Y entonces uno pues pone, a ver, voy a anotar comentarios para ver para qué rayos servía esto. Y entonces aquí está para qué sirve cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, él reconoce qué es un comando, qué es una variable, y porque si recuerdan tienen colores ya destacados. Yo no le puse el color a cada uno de ellos. ¿No? Entonces lo que hice aquí fue poner qué quería de color para cada uno de ellos. Y después, aquí sabes, pongo esto acá.
Y él reconoce que fix es un comando de látex, entonces lo pone como en rosado, como en morado. Solo para tomarle foto a eso. Si por ejemplo ella no pone las configuraciones de los ajustes, ¿sí se lo tira? Probablemente le tira alguna versión, sí. Sí, porque precisamente quería hacer eso y Sí, seguramente si lo pone así, en carga el paquete ya va a salir algo. ah, ok, de acuerdo, sí, claro. Es que sí, yo básicamente abuso mucho de la entonces quería saber eso. Pero eso no es complicado, lo complicado es cuando usted quiere que el comando vaya apareciendo con animación. Ah, eso es. Sí, eso, de hecho está aquí, creo, aquí está. Sí, se usa algo como eso. En el paso 3 haga eso, que detecte eso, por ejemplo. Esto ya es como animación. Sí, es que está fuerte eso. Sí, recuerde que esto es para animación. Ajá. Entonces uno dice, aquí hay una animación que comienza de este paréntesis redondo hasta esta. Y después está el porcentaje y eso. Bueno, desde aquí hasta aquí, es un comentario para lo que quiero que aparezca como la programación. Pero si quiero que me lo ejecute como una animación. Este es el formato. Es un comentario para la presentación, pero es algo que ejecuta para la animación. Ok, entiendo, está bien. Es que Vimeo es otro. Sí, sí, bueno, es que en látex uno se va especializando. Y uno va viendo sus necesidades y va haciendo cosas. Sí, la verdad está comprensible, la verdad sí le entendí bastante. Y lo otro también que yo quería saber era cómo en Beamer había hecho poner, digamos, Con gusto. poner la foto del evento. O sea, ponerla como encima. Me imagino que ya eso sea configuración básica, que sí omití. Hay varias formas de hacer eso. Lo más fácil, quitar la imagen y decirle que la ponga ahí. Ajá. Pero normalmente uno lo hace, digamos. Pero como ya estaba hecha, entonces lo que le digo es, vamos a ver, para eso no necesitas un paquete especial. Aquí, por ejemplo, aquí está. Ajá. Esto es Es el Beamer template. para la mayoría de diapositivas, quiero que me incluya este diseño, que es el del fondo blanco con las tapitas en el fondo, el azul y la barra y la derecha, y la parte negra. Pero la portada la quiero distinta. La portada la quiero distinta. La portada quiero que la portada aquí está. Quiero que desde este paréntesis hasta desde este paréntesis hasta me va a aplicar el siguiente formato. Casi lo mismo, solo que ahora en lugar de usar el fondo de una diapositiva normal, me va a usar el fondo que ya me portaba. Y entonces me usa esa imagen para esas portadas, para esas diapositivas. Pero además me quedaría aquí, el formato de este Beamer es que el título aparece aquí centrado como un solo rectángulo. Entonces eso no me servía. Entonces, además quiero que con Fix me haga un rectángulo, no, un punto, pues, me haga bueno, eso es el que les decía, este es uno invisible. Quiero que me haga un punto invisible que está en la página, al este de la página, que sería aquí, al este de la página, 8 milímetros a la izquierda, bueno, de ese punto, 8 milímetros a la izquierda, los 8, sí. Quiero que ahí me ponga un texto. Ese texto va a estar alineado a la derecha, izquierda, perdón, va a estar a la izquierda. Y eso va a ser una caja invisible que contiene este texto. Y que además están negritas de color blanco y de ese tamaño de cuerpo. Pero que inserte el título que uno es, este funcionario para cualquier documento, inserta el título que yo le dije que el título es este. Y después como me dio pereza si puse el autor mi nombre específico y ya, pero eso también se puede poner de esta forma. Entonces modifiqué la plantilla para que se vea una parecida a la oficial.
Pero en realidad no lo es, ¿verdad? Porque eso no, las de aquí no hace, no hace lo de los índices y demás. Está bueno, la verdad, está chido. Usted se puede modificar. Sí, no sé, esa es la tercera comercial. Pero ahí si tienes alguna duda, ahí me escribes. ¿Cuál es el correo? Bueno, la presentación es que... Igual mañana lo escribes. Sí. Igual es el, como la UCR, kenner.tonis@ucr. Más o menos conocen el formato. ¿Cómo es el formato? Voy a salir en la oración. ¿El correo? Dejar de grabar. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Solo un apellido. Solo Cuando Sí, son, bueno, cuando son muchas nombres gracias. poco frecuentes, Hasta luego. son